Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Muy duro porque la cadena logística ha sido quebrada, ¿no? Aquí localmente y afuera también. Entonces, eso no sé como introducción para darle paso a mis colegas. Perfecto. Y voy con el economista Cabanillas, que le quedé debiendo el uso de la palabra. Ley de apoyo humanitario, ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Usted ya lo adelantó antes que se incorpore el ingeniero Wong, que no había un rumbo cierto. El economista Yumibamba, por su parte, ha señalado que hay bastantes claroscuros entre esos. Uno de ellos es que no se puede recuperar la economía. Ya más aterrizado el sector real y en relación con el aparato empresarial, las normativas que remitió el Ejecutivo y el anuncio en el informe de la Nación de que se podría realizar una antelación a la contribución por parte del impuesto a la renta, ¿cómo ves? Lo veo muy mal. Coincido totalmente con el ingeniero Wong en el sentido del golpe que ha recibido el sector empresarial en general y sobre todo esta pérdida de empleos producto de una iliquidez debido a la paralización de la economía a nivel mundial. Pero es que teníamos que haber empezado por esa interpretación adecuada de la problemática económica en el Ecuador. Y no se lo ha tomado en cuenta para nada. El gobierno prácticamente no ha querido invertir en los ecuatorianos o en reactivar los diferentes sectores. Hablábamos del sector turístico que está prácticamente en soletas, perdiendo empleos, perdiendo dinero, habiendo sido uno de los que aportan también fuertemente a la economía nacional. No se ha hecho un verdadero análisis de los diferentes sectores y cuál es su realidad y qué es lo que necesitan. Incremento de costos. Se habla, por ejemplo, de un fondo. Yo coincido completamente. No solamente que el fondo es insuficiente, sino que también es un fondo común, un fondo general. Pero cada sector tiene su propia realidad y tiene que ser adaptado a esa realidad el producto financiero que se le ofrece a los sectores productivos para que puedan realmente aprovecharlo. Y esto tiene que ir junto a políticas públicas, no es solamente cuestión de dar dinero. Tienen que ser políticas públicas a través de las cuales ellos puedan tener sus insumos, puedan tener las condiciones realmente para rehabilitarse y para continuar trabajando. Al haber sido un problema de liquidez, lo que debió haber hecho el gobierno es lanzar un puente para pasar este abismo. Ese puente nunca se lanzó. Y por eso es que estamos en esta situación. Más allá de eso, no hay un programa económico. Un día el presidente manda una ley antihumanitaria, supuestamente para que la aprueben, quita las contribuciones que contemplaba esa ley. Ahora, de una forma bastante incomprensiva, incongruente, vuelve a hablar de esas contribuciones en el informe de la Nación. Entonces, nadie sabe a qué atenerse y esa sí es una problemática. ¿En qué tenemos que pensar nosotros en un momento dado? Por ejemplo, en darle prioridad o en priorizar la producción nacional. Esa es una campaña que desde la plataforma Piensa Ecuador hemos estado trabajando, pero es una campaña conceptual, no es una mera publicidad. Si quieres comprar algo, piensa Ecuador. Si quieres consumir algo, piensa Ecuador. Reemplaza los productos importados por productos nacionales. Solamente a través de crear, de hacer más productos nacionales que se vendan internamente en el Ecuador, es que nosotros podemos lograr que el efecto multiplicador del dinero se dé dentro de la economía. Claro, se necesita liquidez para esto, se necesitan políticas públicas, pero eso va a ser, pero ese mecanismo puede ser un gran incentivo. Claro que compromete también a los productores a tener una alta calidad,
a los consumidores a valorar y a preferir los productos nacionales. Pero la idea es que las personas piensen que cuando consumen un producto nacional están manteniendo un empleo. Y eso es algo que va a contar mucho en la crisis que estamos viviendo. Por eso inclusive hemos propuesto esta plataforma Vive, vitrina virtual vitrina virtual para la exposición de productos nacionales. Usted entra a la plataforma Piensa Ecuador, www.piensaecuador.com.es, y puede inscribir su producto y vender. Esto sirve mucho para las pymes, pero la realidad pasa por las pymes, pero también tiene un efecto importante en las empresas exportadoras, que son las que sostienen la dolarización. Y sobre eso tiene que haber políticas especiales. Para realizar el énfasis en Bajo la Lupa en la parte propositiva, por favor les pido a los tres, para cerrar esta entrevista, el rumbo que debe Ecuador a nivel macro a seguir, sabiendo que las decisiones a nivel macro afectan de cierta manera en el nivel micro. Larry Yumibamba, Vicente Wong, Carlos Cabanillas. Bueno, si el problema es de oferta, comenzar a trabajar en el tema de los costos de producción, energía, tema de impuestos. Revisar, por ejemplo, la tramitología. Yo creo que ahí el gobierno todavía queda mucho por trabajar en esa área. Ahora, por el lado de la demanda, yo creo que el asunto de las políticas de transferencia vía bonos temporales para reactivar el consumo, yo creo que el gobierno nacional lo quiere hacer. Esperemos que eso de una otra forma se lo pueda mantener hasta finales de diciembre, para que no siga cayendo el consumo, pues si no, el empresario no va a poder vender. El tema de los impuestos, ahí sí me refiero específicamente al IVA. Yo creo que el IVA habría que revisarlo. Otra de las cosas que nosotros sugerimos, bueno, ya está en el proyecto de ley, aunque eso no necesitaba la ley, el tema de reducción de las tasas de interés. No se concibe que en un país dolarizado, que la inflación esté en el 1%, tengamos tasa de interés, por ejemplo, para los microempresarios, por encima del 30%, cuando, por ejemplo, en El Salvador, las tasas de interés para los microempresarios está 3 veces menor a lo que se plantea actualmente por el sector de la banca privada. Entonces, buscar el frente común para el asunto de ir agresivamente a buscar los mercados. Yo sé que ahorita la economía está semi paralizada, pero hay que seguir buscando, intentando cerrar acuerdos comerciales. Tengo entendido que el gobierno va otra vez a conversar para ver si formaliza, aunque sea, da el paso inicial para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y la última, yo creo que el asunto del manejo de la deuda, si vamos a entrar en deuda, tiene que ser específicamente para infraestructura pública, que se encadene con la privada y podamos recuperar la economía y fomentar empleo. Ingeniero Vicente Wong. Yo en realidad, el problema en este momento es liquidez, tanto el sector público como el sector privado. El sector público en este momento tiene que cubrir su déficit, su hueco que viene arrastrando, y tiene adicionalmente que enfrentar esta crisis. En ese sentido, yo creo que lo del Fondo Monetario no alcanza, porque ellos hablan de 4.000 millones. Eso no alcanza. Aquí estamos hablando de entre 12 y 15.000 millones. Así que yo creo que hay que abrir el frente para el tema de China, que es el que le puede proporcionar una cantidad importante. Pero para eso hay que hacerlo decididamente, ¿no? Así como lo hicieron con Estados Unidos, la misma manera y quizás más funciona en el tema de China, ¿no? Y hay que buscar esos acuerdos no solamente para la reestructuración de la deuda, sino que adicionalmente dinero fresco, que es lo que necesita esta economía para moverse. Entonces yo creo que el tema China, el tema Europa, que para mí son los 3 bloques que pueden solucionar este problema que tiene el país de liquidez. Y con eso, de ver pues que lo que consigan, irlo encaminando y encauzando al tema de la reactivación.
porque en la medida en que nosotros salgamos y aprendamos a manejar esto de los semáforos, es en la medida en que esto se reactive y en la medida en que se comience a mover de manera rápida. De otra manera, si seguimos con esta de manera tímida y no sabiendo cómo manejar, administrar esto, esto se va a alargar y va a ser un viacrucis, ¿no es cierto? Entonces, tiempo que perdemos, tiempo que se pierde, plazas de trabajo y la agonía es más larga. Entonces, para mí yo me centro en eso, es decir, en una condición de muy alto nivel, trabajando en esos 3 bloques para atraer capital, que es lo único que puede mover en este momento el país. Y por otro lado, desde el punto de vista de los sectores que estamos y no nos hemos paralizado, darles todo el apoyo, no distraerlos, no chuparles recursos, no quitarle los recursos, porque usted ahorita, por ejemplo, está abierta la ventanilla para pagar impuestos, está bien, pero la tiene cerrada para devolverle el IVA, que usted se lo da para que después se lo devuelva. Claro. Entonces las tienen cerrado para los exportadores. Tienen una ley que aprobaron en el mes de diciembre y no han implementado los reglamentos, ni el tema del drawback, ni el tema de las implementaciones por mejores prácticas, ni el tema del IVA. Todo esto apunta a liquidez. Entonces, ¿quieres un sector que genere más divisa, que sostenga la dolarización? Tienes que apoyarlo. Entonces, pero para esto se necesita enfoque y saber cuáles son realmente los sectores que en este momento realmente tienen el motor prendido y pueden generar más. Porque Gracias. Si nos ponemos a ver, ¿no es cierto?, en otros sectores, la agonía es larga hasta que se restablezcan. Muchos hablan de que esto llegará al fin de año para comenzar a reactivarse recién. Pero esto que le estoy hablando, que necesita liquidez del país, son estos sectores que tienen que proveer, tienen que al menos no quitarle, ¿no es cierto?, por lo menos no molestarlos, ¿no?, y permitirles que sigan trabajando y creciendo. Los acuerdos comerciales, por ejemplo, ahorita en este momento de crisis, es dable que se acerque a esos 3 bloques y le diga, ¿sabes qué? Por esta crisis, dame chance para ingresar sin estas trabas, sin estos aranceles. Por esta crisis, creo que políticamente es posible, pero si se hace visitas a muy alto nivel para conseguir estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos y tener equipos de trabajo específicamente ubicados sobre la base de qué es lo que queremos. El problema ahorita es liquidez y hay que trabajar para traer la mayor cantidad de fondos y los generadores de fondos hacer lo que generen más, apoyándolos. Gracias, economista Larry Yumibamba. Gracias, ingeniero Vicente Wong. Economista Galo Cabaní. El impuesto, los impuestos que se cobran tienen que ser disminuidos para el bolsillo de todas las personas, para todos los actores económicos, ¿no? Hay que revisar ese paquete tributario que pagan los ecuatorianos. La disminución de los servicios básicos también es importante. Eso influye directamente en los ingresos de las personas e influye en los precios, por lo tanto. La renegociación de la deuda, como le decía, es un tema fundamental. Tiene que seguirse obteniendo los préstamos que ya fueron aprobados por el Fondo Monetario Internacional, pero también, como es un problema de tiempo, sería importante analizar la posibilidad de créditos de la banca privada al gobierno nacional, porque ellos tienen sus reservas que pueden ser usadas en la economía ecuatoriana. Lógicamente, bien dirigidos estos financiamientos para efectos de que sean bien utilizados en la reactivación económica. Le pregunté en su momento, Crédito Reactívate Ecuador debe ser fortalecido entonces con lo que ahora usted me dice desde la banca privada. La pregunta que de pronto se realizan las pymes, ¿y por qué no los emprendedores? ¿Cómo suavizar las tasas de interés? Las tasas de interés están sobrevaloradas definitivamente, pero ese es un tema también que tiene que analizarse internamente, porque se está manteniendo márgenes de rentabilidad para la banca que realmente no representan una realidad. Lo que se debe hacer más bien es transparentar estos cálculos y la tasa de interés que está poniendo el gobierno a través de este préstamo del Banco del Pacífico
es una forma de presionar a la banca privada a que bajen esa tasa de interés. Es fundamental darle circulante a la economía. Y para eso el dinero tiene que moverse dentro de la economía. Porque también si el dinero se lo presta internamente, pero sirve para pagar en el exterior cosas, no va a funcionar. Entonces, por eso es fundamental analizar la realidad de los sectores económicos, para que ese circulante dé el resultado que estamos buscando, que es la generación de riqueza. Dos temas finales. El primero, usted lo dijo al inicio de la entrevista, el asunto de las nuevas formas o modalidades de empleo y lo que hace la ley de apoyo humanitario. El acuerdo, lo dijo el economista Larry Yumibamba, el acuerdo entre empleador y empleado. ¿Cómo mirar eso de este momento en adelante, cuando por un lado hay quienes presionaban al gobierno para que achique su aparato como tal por la masa salarial que tenía, y luego que ha tomado la decisión de eliminar algunas empresas públicas, ahora se le apunta al gobierno de que esas personas que forman parte de esa burocracia vayan a salir y se queden sin desempleo? ¿Cómo mirar aquí? De la única forma que se puede hacerlo, a través del hecho de que el gobierno da pasos sin ninguna programación, sin ninguna planificación. Da pasos en falso, porque en el fondo a nadie se le tiene por qué pagar si es que es un pipón. Si las personas están trabajando, tienen derecho a ganar su sueldo. Y eso es algo injusto, lo que se está realizando en este momento, cuando se le quita esa posibilidad de trabajo o de ingreso a los servidores públicos. Porque si no están ocupando una tarea adecuada, no están haciendo su trabajo, pues es verdad, no tienen por qué estar. Pero eso no son todos, ni es toda la institución. Ahora, hay instituciones que se están eliminando que brindan servicios importantes. Correos del Ecuador servía para las encomiendas de los migrantes. Hoy en día que tenemos que estar en casa, que tenemos un nuevo sistema de trabajo, las encomiendas eran muy importantes. Había una oportunidad inclusive de negocio para Correos del Ecuador y sin embargo se lo cierra. La propia TAME cubría ciertas rutas importantes, muy mal administrada, con pérdidas, pero eso se corrige luchando contra la corrupción, no eliminando una empresa que brinda un beneficio a importantes provincias en el país, que no se las puede dejar tampoco desconectadas. Entonces, aquí viene... Le interrumpo. La abogada Romo dijo al respecto que lo que usted está tocando, que ¿qué empresario con dinero y solvencia va a comprar una empresa en esas condiciones como TAME? La pregunta se la pasa a usted. Es que el problema es de enfoque y de conocimiento. Primero, TAME es una empresa pública. La rentabilidad que se mide en estas empresas es la rentabilidad social, no es una rentabilidad financiera. La pérdida financiera que tienen es por las malas administraciones. Eso no significa que la empresa no dé el servicio. Son dos cosas distintas. Cuando es un negocio privado es diferente. Es completamente distinto, los márgenes son diferentes, porque evidentemente nadie va a comprar pan para vender pan, porque si no, ¿cómo subsiste? ¿Y cómo paga a sus trabajadores, etcétera? Entonces, lamentablemente hay un desconocimiento del manejo de la cosa pública, que es lo que nos ha llevado a estos extremos, en donde usted se encuentra con un gobierno que da patadas de ahogado y que no nos está llevando a ningún lado cierto. Vea usted lo que indica un importante empresario como Vicente Wong, en un sector que es fundamental en la economía, como es el sector bananero. Toda la problemática que tienen, que no ha sido atendida ni que ha recibido asistencia por parte del sector gubernamental. Esos son los temas que se tienen que solucionar, porque finalmente el ingreso de dólares para nosotros es fundamental, más allá del sector. Porque sin la dolarización, nosotros entonces, con esta crisis, estaríamos sintiéndola muchísimo más, la pobreza, muchísimo más la miseria. Gracias a la dolarización, que nos mantiene el poder adquisitivo de nuestro dinero,
es que nosotros estamos sosteniendo. Por eso es que tenemos que trabajar en sustentarla y en darle el equilibrio necesario a la economía para que pueda crecer, para que pueda, bueno, primero salir de esta crisis y luego crecer y desarrollarse. Lo último, sistema tributario en el Ecuador, ¿cómo mirar aquello? ¿Qué hacemos para mejorarlo? Las teorías académicas señalan que deberíamos tener un sistema tributario eficiente, que busque ser lo más progresivo posible, pero ¿cómo mirar aquello y trabajarlo en el Ecuador con dos escenarios? El primero, que se vienen las próximas elecciones, y lo otro, el momento del presidente Moreno de incluir una etapa de contribuciones que posteriormente la eliminó porque si no, no pasaba, y el anuncio en el informe de la Nación que podría mirarse y evaluarse en un estado de emergencia el disponer el anticipo de un tipo de impuesto para quienes han tenido más. Vea, completamente absurda la posición del gobierno y todas estas propuestas en el sentido de la coyuntura, cuando hay que analizar los temas de fondo desde el punto de vista técnico. El problema es de liquidez. Por lo tanto, no se le puede sacar más contribuciones, más dinero a las personas o a las empresas cuando realmente no están generando y están en una crisis. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Optimizar el sistema tributario, bajar una cantidad de impuestos que no tiene sentido, viabilizar el drawback para que efectivamente se devuelva los impuestos. Se debe viabilizar y facilitar y flexibilizar los trámites para que las empresas puedan funcionar con mucha más agilidad. Quizás ahora que estamos en esta época digital que se ha precipitado, pues bueno, hacer los trámites mucho más digitales y de esa manera que funcionen con mayor rapidez. Pero yo no estoy en lo absoluto de acuerdo en la elevación de los impuestos. Creo que se debe más bien optimizar el tema de los impuestos y los servicios básicos también, que reciben beneficio los ecuatorianos, no solamente cuando se vende electricidad, por ejemplo, al exterior, que se la vende a 0,4 centavos, cuando aquí en el Ecuador se la vende carísima. Entonces, necesitamos nosotros darle un respiro al sector productivo para que pueda funcionar. Y esta situación de incertidumbre, estas medidas de última hora, estas intenciones de que haya más y más contribuciones, el hecho de haber eliminado el subsidio del combustible y no tener un esquema alternativo cuando efectivamente el precio del combustible suba y supere las bandas, es un tema, es muy peligroso, porque simple y llanamente se está dejando que el tejido económico del país se resquebraje y se vaya generando una economía distorsionada que evidentemente no nos lleva al desarrollo. Si el gobierno nacional persiste dentro de un estado de excepción en disponer mediante decreto ley que las empresas que más tienen y quienes ganan más de $5,000 contribuyan, ¿su escenario es optimista o pesimista? No, el escenario es definitivamente pesimista. No tiene sentido lo que el gobierno pretende hacer. No es una medida que realmente justifique el esfuerzo que están haciendo los empresarios, porque ahorita la necesidad, por ejemplo, es de tratar de tener sueldos, de tener los ingresos o la liquidez para poderle pagar sueldos a los empleados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos de pagar los sueldos a los empleados para irle a dar al gobierno para un fondo común y que lo usen como lo han venido usando hasta ahora? Yo creo que la respuesta es lógica. Debemos preferir la economía doméstica y que más bien se inyecte dinero a la economía. Y se ve otros mecanismos que existen, pero que no se tocan sectores como la banca, por ejemplo. Nadie le dice nada a la banca. No le piden ninguna contribución, no le piden ningún impuesto, no le piden ningún sacrificio. Lo único que hicieron fue aplazar el pago de las deudas, de las obligaciones. Este mes de junio ya se acaba. Así es, por 3 meses, pero cobrando intereses, pues. Cobrando intereses, que ese es su negocio. ¿Cuál es el sacrificio que hicieron?
Lo ideal hubiera sido tasa cero. Tasa cero tenía que haber sido. Esa es la solidaridad. Y peor aún ahora, que dentro de todo este esquema los van a fondear más, porque las contribuciones que se cojan van a ir directamente a la banca. Si no se controla que la banca coloque efectivamente ese dinero de la manera adecuada, entonces ese dinero se terminará o quedando en la banca o ir a ciertas personas, a ciertas empresas, pues que tienen padrinos, porque de ahí las grandes mayorías no llegan a tener esos créditos. Y ese es el gran problema, la corrupción. Gracias, economista Galo Gavanilla, líder de Muchísimas gracias. A la Clínica Periodística Bajo la Lupa, y también su tiempo y su participación en el panel que tuvimos con el economista Larry Yumidamba y el ingeniero Vicente Wong. Vamos a seguir molestando a todos ustedes en virtud de mirar qué ocurre con el veto de esos dos proyectos de ley y cómo se va desenvolviendo un país y una nación y también el mundo frente a una pandemia que parece ser que todavía la vacuna se dista bastante lejos. Así que bendiciones y adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Estamos a las órdenes.